¿Qué pasa, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del parásito que mata a más personas en Hispanoamérica, un patógeno difícil de curar, capaz de dejar secuelas permanentes y que se distingue de otros parásitos por atacar preferentemente a las células musculares. En este video hablaremos del Trypanosoma cruzi y de la enfermedad que este provoca, la tripanosomiasis americana, mejor conocida como el mal de Chagas. Veremos cómo funciona esta patología, cómo afecta a nuestro cuerpo y cómo destruye y deforma ciertos órganos. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. El Trypanosoma cruzi es un organismo que pertenece al grupo de los tripanosomátidos, formas de vida que, a pesar de ser unicelulares, tienen mucho más en común con los animales, por ejemplo, que con las bacterias. Son eucariontes, células con un núcleo definido y mitocondrias tal como nosotros, pero que viven como células individuales. Los tripanosomátidos son todos ellos parásitos que atacan sobre todo a insectos y a otros artrópodos, aunque algunos han evolucionado para atacar y parasitar a nuestra especie. Entre estos tripanosomátidos patogénicos tenemos no solo al propio Trypanosoma cruzi del que hablaremos el día de hoy, sino también a agentes causales de otras dos enfermedades devastadoras, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño. En el caso del Trypanosoma cruzi, este parásito provoca el mal de Chagas, una enfermedad caracterizada por su capacidad para atacar a las células musculares, particularmente a las que forman parte del tubo digestivo, provocando lo que se conoce como megacolon y megaesófago, pero sobre todo a las células musculares del corazón, alterando la estructura y función de este órgano al punto de provocar incapacidad o incluso muerte súbita. El parásito causante de esta enfermedad es transmitido por insectos conocidos como triatominos, hemípteros, es decir, chinches que son hematófagas, se alimentan de sangre. Si los mosquitos les parecen desagradables, los triatominos que transmiten el mal de Chagas son directamente horribles. Estos pueden crecer hasta un tamaño considerable y para progresar a través de las distintas fases de su ciclo de vida, deben alimentarse de sangre hasta literalmente hincharse, para lo que se sirven de una probóscide especialmente adaptada para este fin. Todos los triatominos pueden transmitir la enfermedad de Chagas, pero los principales responsables son el Triatoma infestans, seguido del Rhopnius prolixus, el Triatoma sordida, el Panstrongylus megistus y el Triatoma dimidiata, todos más o menos igual de horribles y relativamente bien adaptados a los entornos peridomésticos rústicos o rurales. Tienen una alta predilección por nidos de aves, hojas de palma, casas de barro o madera o que tengan techo de paja. Más allá de esto, son insectos ampliamente extendidos en el continente americano, con un rango que va desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, y dependiendo del país reciben distintos nombres como chinches besuconas, pinchucas, chipos o barbeiros. Para empeorar las cosas, estos insectos no transmiten los parásitos a través de su picadura como hacen los mosquitos, sino a través de sus heces. A medida que se alimentan, los triatominos defecan sobre sus víctimas, y son estos desechos cargados con el Trypanosoma cruzi los que transmiten la enfermedad. El parásito ingresa al cuerpo cuando las heces del triatomino hacen contacto con la herida de la picadura, o cuando la víctima se rasca y se lesiona la piel, que a su vez se expone a las heces contaminadas. Estas deposiciones también pueden infectar a las personas cuando entran en contacto con superficies mucosas como la boca, pero particularmente con la conjuntiva del ojo. Cuando el parásito ingresa a través del ojo, el primer indicio suele ser lo que se conoce como signo de Romaña, un edema o hinchazón periocular, acompañado de eritema o enrojecimiento, que no es doloroso y que es particularmente común en niños. Otras posibles formas de contagiarse son la ingestión de alimentos contaminados con las deposiciones de las chinches, las transfusiones de sangre, los trasplantes de órganos y desafortunadamente también la vía vertical, es decir, esta enfermedad puede ser transferida de madres a hijos durante el embarazo. Ahora, al ingresar a nuestro cuerpo, el Trypanosoma cruzi es rápidamente fagocitado por los macrófagos, células de las que hemos hablado múltiples veces antes, ya que constituyen una de nuestras primeras líneas de defensa. Los macrófagos son células grandes, más grandes que el propio tripanosoma, y están perfectamente adaptadas para engullir o fagocitar a agentes invasores que quedan atrapados en vesículas conocidas como fagosomas, que sirven como el estómago de los macrófagos y donde los patógenos serán destruidos. Sin embargo, el Trypanosoma cruzi posee sus propias adaptaciones para evadir estas medidas defensivas, y entre estas, una de las más importantes es la transialidasa. La transialidasa es una enzima capaz de transportar o transferir moléculas de ácido ciálico de un lugar a otro. El ácido ciálico es un componente fundamental de la membrana de todas nuestras células, que contribuye a que éstas mantengan su estructura, un rol que incluye a la membrana del fagosoma, la vesícula digestiva del macrófago. El Trypanosoma cruzi traslada las moléculas de ácido ciálico desde la membrana del fagosoma a su propia membrana, lo que desestabiliza a la vesícula digestiva y protege al parásito en el proceso. Este patógeno además produce toxinas que forman poros o agujeros en las membranas celulares, y esto, sumado a su propia capacidad de
de movimiento le permiten escapar de la digestión por parte de los macrófagos, penetrando a través del fagosoma dañado y quedando libre en el interior de estas células, donde se reproducirá sin ser detectado por el sistema inmune, adoptando una forma reproductiva conocida como amastigote. Sin embargo, como hemos visto en videos anteriores, los macrófagos no están indefensos ante este tipo de situaciones. Estas células pueden liberar sustancias de señalización conocidas como citocinas cuando son invadidas por patógenos intracelulares. Las citocinas son fundamentales para la función de nuestro sistema inmune. Son moléculas que llevan a nuestras células defensivas a ejecutar funciones específicas para defendernos de forma eficaz ante patógenos específicos. La defensa ante distintos patógenos requiere de la liberación de distintas citocinas en distintas proporciones. Y lo que es más, una vez nuestro cuerpo ha logrado defenderse con éxito, se liberan citocinas que suprimen la actividad inmunitaria y que, al contrario, promueven la recuperación de los daños. Es un sistema sofisticado y complejo del que el Trypanosoma cruzi puede aprovecharse. Este parásito produce proteínas que tienen la capacidad de inhibir la producción de ciertas citocinas, mientras que promueven la secreción de, precisamente, aquellas que suprimen la respuesta inmunitaria. De esta forma, este parásito, durante los momentos iniciales de la enfermedad, puede reproducirse fácilmente y esparcirse ampliamente por el cuerpo. La diseminación de este patógeno ocurre por una parte debido a que los macrófagos infectados tienden a migrar hacia los ganglios linfáticos en busca de promover una respuesta inmunitaria adecuada, y los ganglios linfáticos conectan con el sistema circulatorio. Pero además, este parásito puede adoptar una forma móvil conocida como tripomastigote sanguíneo, que es capaz de desplazarse libremente. Pasada aproximadamente una semana desde la infección, el sitio de entrada del parásito se encuentra inflamado, duro y enrojecido, constituyendo una lesión conocida como chagoma, o alternativamente aparece el mencionado signo de Romaña cuando el punto de entrada es la conjuntiva del ojo. Estas lesiones se acompañan además de varios signos y síntomas provocados por la diseminación del parásito en nuestro cuerpo, como fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, un crecimiento anormal del hígado y el vaso que se conoce como hepatoesplenomegalia, así como anorexia o falta de apetito, malestar general, mialgia o dolor muscular, hinchazón o edema en las extremidades y una fatiga intensa. En raras ocasiones, y sobre todo en niños o en personas con SIDA, el parásito puede invadir el sistema nervioso central durante la fase aguda, provocando una meningoencefalitis chagásica potencialmente letal. La población de parásitos en la sangre durante esta fase de la enfermedad es elevada y son fácilmente detectables. Esto, sin embargo, no dura mucho. Tras un plazo de entre 30 y 60 días, los síntomas mejoran progresivamente hasta desaparecer. Y esto ocurre porque, a pesar de que el Trypanosoma cruzi interfiere con varios aspectos de la respuesta inmunitaria, nuestro sistema inmune no queda totalmente desarmado. Entran en acción varios mecanismos, pero particularmente un tipo de células conocidas como linfocitos NK de natural killers o asesinos naturales, especialmente adaptados para lidiar con patógenos intracelulares, como es el caso del Trypanosoma cruzi. A medida que nuestro cuerpo se defiende, las poblaciones del parásito comienzan a caer. Los macrófagos infectados son asesinados por los linfocitos NK exponiendo al patógeno, o sufren de un proceso de activación que les permite destruir al parásito que llevan en su interior, y a medida que se reactiva la respuesta inmunitaria normal, el mal de Chagas progresa hacia su segunda fase, la enfermedad crónica o indeterminada, en la que el parásito se hace considerablemente más difícil de detectar. En aproximadamente el 70% de los casos, la persona infectada vivirá con el parásito por el resto de su vida, sin signos ni síntomas significativos, y si alguna vez vuelve a ser picado por un triatomino, podrá transmitirle el parásito al insecto para iniciar un nuevo ciclo. Sin embargo, el 30% de los afectados desarrollará daños irreversibles años o incluso décadas después de haber sido infectados. Y es que aunque la respuesta inmunitaria es capaz de suprimir la presencia de este patógeno en la mayoría de los tejidos, aún así, este puede persistir en el interior de las fibras musculares y de las neuronas, afectando particularmente al corazón y al tracto gastrointestinal. A medida que el Trypanosoma cruzi se reproduce en estos órganos, lentamente y a lo largo de los años, va provocando muerte celular y una respuesta inflamatoria crónica que deforma estos tejidos. En el caso del tracto gastrointestinal, las estructuras más afectadas son el colon y el esófago, provocando lo que se conoce como megacolon y megaesófago. Estos órganos se dilatan excesivamente y su pared muscular se torna gruesa, no a expensas de fibras musculares funcionales, sino de tejido fibroso inútil y de tejido muscular anormal. Más allá de esto, el parásito también ataca con predilección a las neuronas que regulan la función del músculo intestinal, una red de tejido nervioso conocido como plexo de Auerbach o plexo mientérico.
El resultado de estas alteraciones es que, por una parte, el paciente sufre de dolor y dificultad al tragar y de reflujo constante. Todo esto debido a la incompetencia del esófago. Ahora, esto puede parecer inocuo y poco más que una molestia, pero la regurgitación constante puede llevar a que la víctima aspire alimentos semidigeridos mezclados con ácidos estomacales, llevando a una neumonitis por aspiración e incluso a neumonías potencialmente letales. Al mismo tiempo, el megacolon provoca dolor abdominal y sobre todo estreñimiento. Nuevamente, el estreñimiento puede parecer algo molesto pero inofensivo. Sin embargo, cuando se extiende en el tiempo, produce la compactación excesiva de la materia fecal, formando un fecaloma que puede obstruir los intestinos, perforarlos y provocar la muerte por sepsis. Estas son causas importantes de muerte en los pacientes con mal de Chagas. Sin embargo, las causas de muerte más comunes son aquellas relacionadas a la disfunción del corazón. Los mismos mecanismos que deforman el esófago y el colon pueden afectar al corazón, provocando lo que se conoce como miocardiopatía chagásica, en la que este órgano se dilata excesivamente. La dilatación anormal del corazón interfiere con su capacidad para contraerse con normalidad y con el orden y la fuerza adecuadas, por lo que el flujo sanguíneo dentro de las propias cavidades del corazón puede volverse turbulento y llevar a la generación de coágulos dentro de este órgano. Tener un coágulo en el corazón es en cierta forma como jugar a la ruleta rusa. Cada latido podría propulsar un fragmento de ese coágulo directamente al cerebro, provocando un evento o accidente cerebrovascular, un infarto cerebral potencialmente mortal y con la capacidad de dejar secuelas neurológicas permanentes. O en lugar del cerebro, el coágulo podría alojarse en una de las propias arterias coronarias del corazón, provocando un infarto agudo de miocardio, o incluso alojarse en los pulmones, provocando un tromboembolismo pulmonar altamente peligroso. Para empeorar las cosas, la dilatación excesiva del corazón y el proceso inflamatorio de la enfermedad deforman las estructuras que se encargan de transmitir los impulsos eléctricos que producen la contracción de este órgano. Por lo que otra manifestación importante de la miocardiopatía chagásica son las alteraciones del ritmo cardíaco. Esto se suma a la destrucción concomitante de ciertos componentes del sistema nervioso que controlan al corazón, para hacer de la miocardiopatía chagásica una patología muy arritmogénica, es decir, que provoca arritmias importantes, capaces de provocar la muerte súbita a través de alteraciones graves del ritmo cardíaco, como las fibrilaciones y las taquicardias ventriculares, y esto descontando otras anomalías cardíacas peligrosas, como los aneurismas ventriculares, en los que, debido a la dilatación excesiva, la pared muscular del corazón se hace tan delgada que cede ante la presión de la sangre. Sin embargo, los trombos y las arritmias son solo las formas rápidas de morir por esta enfermedad. El corazón, deforme por los efectos del parásito, también es incapaz de mantener un flujo sanguíneo apropiado para las funciones del cuerpo en el largo plazo. Quienes sufren de miocardiopatía chagásica tienden a desarrollar una insuficiencia cardíaca crónica. Los detalles fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca darían para otro video aparte, pero llegado a cierto punto, la sangre fluye tan deficientemente por el cuerpo que la víctima se cansa con facilidad, los pulmones se encharcan con líquidos de tal manera que estar acostado induce una sensación desesperante de falta de aire y sofoco, mientras que el intestino, congestionado por el flujo sanguíneo inadecuado, no puede absorber apropiadamente los nutrientes de la dieta, lo que en los casos más graves lleva a una condición conocida como caquexia cardíaca, un estado de emaciación y pérdida de peso tan severa que debilita aún más a quienes sufren de esta enfermedad. Y es que por más que pueda producir neumonías, obstrucciones intestinales o muerte súbita, el mal de Chagas es una enfermedad eminentemente crónica e incapacitante, en la que, aun cuando el parásito es eliminado del cuerpo, los daños son irreversibles. Para empeorar las cosas, el mal de Chagas es de esas enfermedades que son difíciles de curar una vez se han asentado en el cuerpo. Actualmente solo 2 fármacos se usan de forma rutinaria para tratar esta patología: el benzimidazol y el nifurtimox, compuestos con efectos secundarios importantes y muy molestos como vómitos, diarreas, dolor abdominal e incluso alteraciones neurológicas como insomnio, desorientación y convulsiones. Son antiparasitarios que además deben tomarse por periodos de incluso 3 meses y cuya efectividad no está garantizada. Dependiendo de la fuente bibliográfica, se reportan tasas de efectividad tan bajas como del 70% en la fase aguda de la enfermedad, que caen hasta apenas el 20% en la fase crónica. Y muchas veces el tratamiento debe suspenderse debido a lo intolerable de los efectos secundarios. Estos fármacos funcionan destruyendo el ADN de los parásitos mediante oxidación, un proceso que también genera daños colaterales en nuestro cuerpo. Sin embargo, el Trypanosoma cruzi posee una característica notable que le confiere cierta resistencia: la presencia de un cinetoplasto en su interior. El cinetoplasto es una forma compleja de organización del ADN mitocondrial, en la que múltiples anillos de material genético se disponen de forma similar a una cota de malla. Esto protege
al ADN y le permite repararse con gran facilidad, lo que explica la alta resistencia de este patógeno, al tiempo que demuestra cómo la vida unicelular puede ser tan compleja como la multicelular. Es incluso impresionante lo poco que se suele hablar de esta patología, teniendo en cuenta que es la enfermedad parasitaria más importante y peligrosa del continente americano. Ciertamente no produce tantos casos como la malaria, con apenas 30.000 frente a casi 500.000 cada año. Sin embargo, la cifra anual de víctimas mortales en este continente se decanta marcadamente a favor de la enfermedad de Chagas, con 10.000 víctimas frente a apenas 92 que produce la malaria, según la Organización Panamericana de Salud. La historia de esta enfermedad, por razones socioeconómicas y geográficas, siempre ha estado íntimamente ligada a Iberoamérica. El Trypanosoma cruzi habitaba el continente americano mucho antes de que nuestra especie llegase a través del estrecho de Bering. Las momias más antiguas conocidas en la historia del hombre, no las egipcias, sino las provenientes de la cultura chinchorro del norte de Chile, y que las preceden por más de 2000 años, tienen indicios genéticos de haber sido infectadas por este parásito, y se reporta que hasta el 41% de la población de los pueblos precolombinos podrían haber sido portadores de este patógeno. Más allá de esto, hay hallazgos de víctimas de esta patología en la forma de restos momificados que van desde el desierto de Atacama al sur hasta el río Bravo por el norte. Con la llegada de los europeos, serían particularmente los portugueses quienes reportarían síndromes un tanto inespecíficos que podrían atribuirse a esta enfermedad, en la forma de padecimientos con nombres como el bicho o el mal de engasgo. El 25 de marzo de 1835, el mismísimo Charles Darwin escribiría en su diario sobre los insectos que transmiten esta enfermedad, los triatominos, después de haber sido picado por uno. Curiosamente, Charles Darwin moriría casi 40 años después de una extraña enfermedad cardíaca acompañada de trastornos nerviosos y gastrointestinales, que algunos argumentan podría haber sido el mal de Chagas. A pesar de sus terribles efectos sobre el cuerpo humano, esta es una de esas pocas patologías en las que primero se detectó el agente causal y después se logró definir con precisión la enfermedad. El Trypanosoma cruzi fue descubierto por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, médico brasileño en el año 1908 cuando trabajaba en una campaña antimalárica en el sudeste brasileño. Mineros de la zona le reportaron la existencia de los triatominos que ocasionalmente les molestaban, y al diseccionarlos en busca de potenciales patógenos, Chagas descubrió a un pequeño organismo flagelado al que llamó Schizotrypanon cruzi. Esquizo porque pensó que se reproducía a través de esquizogonias como el parásito de la malaria, Trypanum, taladro en latín por la forma en la que éste se movía, y cruzi en honor a su maestro y mentor, Osvaldo Cruz, a quien por cierto le envió muestras de los insectos infectados. Usando estas muestras, el Dr. Cruz inoculó a diversos animales de laboratorio que después demostraron tener al parásito en la sangre. Chagas había descubierto un patógeno, pero no sabía de qué enfermedad, y no sería sino hasta abril de 1909 que, cuando atendiendo a Berenice, una niña de 2 años en estado febril, se volvería a encontrar con el parásito. Meses después de descubrir el patógeno, finalmente logró descubrir la enfermedad. Berenice moriría a los 73 años sin haber desarrollado nunca ninguna de las complicaciones crónicas del mal de Chagas, tal como ocurre en el 70% de los casos. El descubrimiento tanto del patógeno como de la enfermedad le traerían prestigio y fama al Dr. Chagas, pero también envidia y problemas tanto con colegas como con funcionarios. Problemas que al final podrían haberle costado el premio Nobel. La investigación y los avances en el conocimiento de esta enfermedad continuarían de la mano de médicos argentinos, Cecilio Romaña, quien describió formalmente el signo que lleva su nombre, y Salvador Massa, por quien la enfermedad también es conocida como mal de Chagas-Massa. Ahora, no puedo terminar este video sin mencionar el curioso caso del Trypanosoma wrangeli, otro trypanosoma que puede ingresar y reproducirse en nuestro cuerpo, pero extrañamente este trypanosoma no nos hace daño en el proceso, mientras que al contrario, enferma e incluso mata a los triatominos que se alimentan de nuestra sangre. En fin, mi gente, espero que les haya gustado este video. De ser así, recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. También pueden hacerlo dándole de comer al algoritmo con un comentario o con un me gusta para que recomiende mi contenido, o pasándose por mi canal de ciencia ficción. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.